Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar y a leer una ficha de clase que interrelaciona la cultura y la ley, algunos fundamentos antropológicos de la ley, tanto el discurso psicológico y el discurso jurídico y su entrecruzamiento. Así que empecemos. Cabe empezar preguntándonos cuál es la importancia de la ley en una sociedad. Freud ya en 1913 en Totem y Tabú introduce la pregunta a partir de un mito, lo que conocemos como el mito del padre de la horda primitiva. Ahora bien, ¿qué dice el mito? Los hermanos no tenían acceso a las mujeres del tótem, entonces un día deciden matar al padre para acceder a ellas. Se dan cuenta rápidamente que si alguno de ellos ocupa el lugar del padre, entonces va a correr la misma suerte. Y establecen una norma. Con las mujeres de este tótem no, con las de aquel otro sí. Y esa es una medida de protección de aquellas pulsiones que no estaban coartadas. Dirá Freud, ya tirando a 1930, que el hombre nace con un quantum de pulsiones agresivas que tiene de alguna manera que poder satisfacer, redirigirlas a fines más aceptados culturalmente o socialmente. Ahora bien, ¿qué es la cultura? Y va a partir de las siguientes hipótesis, que hay tres fuentes de sufrimiento humano. Primero está la fragilidad del propio cuerpo. Segundo está la hiperpotencia de la naturaleza. Y tercero, la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones entre las personas. Contra las primeras dos nos plantea que no hay nada que se pueda hacer, o sea, ante la fragilidad del propio cuerpo y ante la hiperpotencia de la naturaleza. Y entonces, como protección, el hombre ingresa a la cultura, pero hay un ingreso que es ficticio. Nosotros tomamos como punto de ingreso el mito, la prohibición del incesto como aquello que marca el traspaso del hombre hacia la cultura, con una serie de premisas que lo van a proteger justamente de esto. Las normas que regulan las relaciones con los demás van a servir para ordenar una sociedad. Son reglas generales válidas para todos los miembros y en eso va a radicar su poder. Que el poder de todos no se contraponga al poder de un solo miembro. Todo este conjunto de normas es lo que conocemos como el derecho. Y la justicia es la que da la garantía de que este orden establecido no se va a quebrantar para poder favorecer a uno contra el resto. Entonces así el hombre tiene que hacer unas cuantas cosas para vivir con otros. Necesitamos ser alojados en el campo del otro, con mayúscula, lacaniano, para sobrevivir y eso obviamente tiene un costo. Un ejemplo claro de ello es la película El náufrago. El protagonista se inventa a Wilson como un modo de resistir, construye otro para ser alguien. Acá hay que fijarnos en la importancia que tiene ese otro en la vida, que cuando lo pierde, por más que no sea algo humano, hay un otro, y cómo afecta, cómo llora, cómo lo desliga de ese ser. Entonces, el hombre debe redirigir sus pulsiones a fines que sean culturalmente aceptados y eso siempre va a llevar una cuota de sufrimiento. Entre los mecanismos más evolucionados está la sublimación como forma de ir mediatizando las acciones por el pensamiento. Pero tenemos que saber que no es la única, ni todos tienen la posibilidad de sublimar. Hay otros mecanismos que tienen que ver con los modos de construir la pertenencia, como puede ser la masa y la identificación, que Freud en 1921 habla y trabaja en psicología de las masas y el análisis del yo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué se hace o qué hace, qué mecanismos hacen que una masa se mantenga unida? Proyectar hacia afuera las pulsiones hostiles puede ser una respuesta psicoanalítica que nos da Freud. Freud ya en 1930, en El malestar de la cultura, lo establece como una guerra entre tánatos y eros. De ahí el concepto de narcisismo de las pequeñas diferencias. La lógica opera así. Todos los que estamos acá nos une el mismo gusto, pensamiento, criterio, y los de afuera son los distintos, los que no llegaron a donde llegamos nosotros. Así se sostiene el narcisismo no solo de uno, sino también el grupal, porque nos va a dar el sentido de pertenencia. Por ejemplo, podríamos pensarlo en psicología como los psicoanalistas versus los cognitivistas.
llevándolo al fútbol argentino, Boca versus River. Así se proyecta lo peor de cada uno. En esa diferencia hay algo positivo en nosotros y algo negativo en ellos. Funciona actualmente más de lo que creemos. Campañas políticas y publicitarias van a estar basadas en esta lógica, en pertenecer, y en pertenecer además tiene su privilegio. No porque las diferencias no estén, sino claro que van a estar siempre, sino pretender borrar las diferencias es algo imposible. Pero la diferencia no nos hace ni mejores ni peores. El punto es preguntarnos qué hacemos con la diferencia. ¿Para qué queremos marcar la diferencia? El hombre y la mujer son diferentes. El problema es cuando esa diferencia se convierte en una excusa para construir la desigualdad y hacernos creer que es un ordenamiento natural. Entonces, ¿qué hacemos con esa diferencia? ¿Para qué la vamos a usar? Ese es el gran tema. A partir del ingreso del hombre en la cultura, ya nada es natural, todo es cultural. Van a ser construcciones culturales de cada sociedad en determinado momento sociohistórico, económico y social. Estos van a ser los lineamientos que vamos a ir rastreando en el texto del malestar de la cultura. El trabajo que le genera al ser humano tener que vivir con otros. Pero, ¿esta situación siempre fue así o lo pensamos ahora? Bueno, Freud ya en 1930 lo pensó en su momento y usó los mitos para poder explicar lo que tiene que ver con la conciencia moral, el superyo, la adhesión a la norma. Es un modelo que explica la introyección de la ley en el hombre, pero no va a ser el único modelo ni lo único que debemos explicar. Para ello también tenemos el texto de Lévi-Strauss de 1958 que se titula Antropología estructural, donde vamos a ver que siempre hay una norma, una regla que ordena y organiza a una sociedad. Lévi-Strauss es un antropólogo estructuralista que estudió las estructuras elementales del parentesco. En capítulos a trabajar se encuentra el resultado de una experiencia de investigación que hizo en poblaciones llamadas originarias, tribus en Brasil, México y Canadá, que conservan su cultura. En estas investigaciones que realizó, lo que pretendía como objetivo era saber cómo estaban organizados esos grupos. Él va a encontrar que esas organizaciones tenían un jefe civil y un chamán, porque ellos básicamente creían que las enfermedades y otros sucesos eran provocados por los embrujos y los maleficios. Por eso el chamán era una figura muy importante, lo que diríamos una figura de poder. El autor a lo largo del texto va a desarrollar distintos relatos que muestran cómo funciona ese poder y dónde está sustentado el mismo. A través de ellos va a describir tres variables que va a llamar el complejo chamamanístico. El mismo está sustentado primero en la creencia del enfermo en el chamán, segundo en la creencia del chamán en su propia técnica, y el tercer y más importante componente, según Lévi-Strauss, es el consenso social, o sea, el polo social, que justamente es lo que legitima la práctica del chamán. Vamos con el relato, número 1. Un muchacho adolescente le toca las manos a una chica de 12 años y la chica cae a raíz de eso enferma. Hoy podríamos decir que fue una crisis histérica. Lo que se creía en la comunidad era que si tenía el poder para enfermarla, también podía tener el poder para curarla. Entonces la comunidad le exigía a ese muchacho que la cure. Y él decía que no había hecho nada y que no tenía ese poder. Tanto le insistían que él se dio cuenta de lo que había hecho, se penaba con la muerte y que si no aceptaba que tenía esos poderes, él iba a morir. Entonces, para salvarse, empieza a mentir, empieza a inventar, empieza a decir que sí, que tenía poderes, que su familia había tenido poderes, pero los había perdido y que estaban en una pluma que, como había perdido el poder, la habían guardado dentro de una pared de su casa. Entonces toda la comunidad le responde, bueno, vamos a tu casa y nos vas a mostrar esa pluma. Rompen la pared hasta que aparece una pluma. Por suerte para el chico, esta manera y esta casualidad salva su vida y con eso dieron por terminada esa cuestión. ¿Y la chica? Bien, gracias. Nadie se preocupó por la chica y todos fueron contentos a su casa. Ahora bien, ¿por qué se fueron contentos a su casa? Porque el chico de esa manera se constituyó en un garante de ese sistema de creencias.
Ese sistema, esa organización que ellos tienen, está basada en la creencia, en el complejo yamamanístico. Entonces, si las cosas en relación a este episodio de estos adolescentes se desarrollaban en función de la creencia, se garantiza que el sistema va a ser válido y que el sistema funciona. De lo contrario, hubiera pasado un caos. Porque cuando se cae un sistema que es organizador y que ordena, obviamente, como función, no hay otra cosa que lo reemplace. Lo que viene después de la caída de un sistema organizativo y ordenador es el caos. En este punto va a quedar en evidencia entonces la importancia que tiene la palabra. O sea, se trata de la creencia y de la eficacia simbólica. Y estos son aspectos centrales del texto que invito a leer de Lévi-Strauss. El segundo relato tiene que ver con lo siguiente: que Salid, un muchacho que no creía en los chamanes, creía que era todo un invento de palabreríos. Entonces se propuso investigar para desenmascararlos. Empieza a frecuentar círculos de chamanes, se hace muy amigo de uno quien le enseña la técnica que él usaba, en una técnica en base a puesta en escena de cantos, bailes y conversaciones. Y en el momento más álgido de todo esto, se saca un pulmón ensangrentado que previamente había sido escondido dentro de su boca. Lo mostraba y decía que ahí estaba la enfermedad y que ya la persona estaba curada. Entonces, que Salid practica esa técnica y para comprobar esa hipótesis inicial la empieza a utilizar. Lo hace también que se convierte en famoso. Desde otros lugares, incluso desde otros chamanes, venían a observar el ritual de él. Acá Lévi-Strauss decía que la diferencia está en que Salid mostraba el plumón ensangrentado. Hacía la técnica más efectiva en relación a otros que hacían toda la pantomima y no mostraban nada. Se hizo muy famoso porque la gente iba a verlo y salida, entre comillas, curada. Tan eficaz era que al final, que Salid terminó sin saber si en verdad curaba o no curaba. Entonces, fíjense en lo que es la importancia de los tres polos, pero el más importante, el del consenso social. El tercer relato dice: se trata de una intervención que hizo un chamán en un parto difícil. Nótese el trabajo que tiene que hacer el cuerpo, en el cual el bebé primero se da vuelta, si va todo bien, y con la cabecita empieza a empujar el cuello del útero. A la vez se produce un cambio en la química hormonal que hace que los músculos empiecen a contraerse cada vez más rápido. Los huesos de la pelvis no están soldados, lo que permite que este movimiento se agranden y pueda pasar la cabecita por el canal del parto y salir. Lleva más o menos 10 horas. Este trabajo lo acompañaban el chamán. Esa puesta en escena que arma, siempre acompañado por la palabra de sus cantos, ademanes y gesticulaciones, no hace ni más ni menos que darle un sentido a ese dolor, que en ese momento era un sinsentido para la parturienta. Vean entonces la importancia fundamental que tenía el chamán en la organización social como esta. Una vez más, Lévi-Strauss muestra lo importante de esa eficacia simbólica. O sea, en conclusión, y para ir terminando el video, vemos que por más que nosotros pensemos en una sociedad o una organización básica o primitiva, siempre hay una norma, aunque sea cuasi jurídica, que la ordena y sostiene, que los mantiene unidos como cultura. En ese sistema de creencias va a haber alguna regulación, va a haber cierto ordenamiento. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La ley o la cultura? Pensemos a la prohibición del incesto como bisagra. No es ni un antes ni un después. Es como si fuera una bisagra de una puerta giratoria que nos permite ese pasaje. No hay cultura sin ley y no hay ley sin cultura. Plantearnos qué fue primero es lo mismo que tratar de dilucidar si fue primero el huevo o la gallina. Cultura y ley van a ir de la mano. Cultura, ley e instituciones, ya que por medio de las instituciones se mantiene el orden social. Siempre la ley conlleva una fe de creencias. Uno cree en eso que está escrito, en el sentido en que uno cree que esas normas nos van a ayudar a vivir mejor, las vamos a ir aceptando. Los dos textos que se trabajan muy brevemente y que recomiendo encarecidamente la lectura no son islas separadas. Del primero, se llama Malestar de la cultura, se desprende la importancia de la norma, y del segundo, de Lévi-Strauss, se destaca el soporte en el sistema de las creencias.
Y esto también hace a la forma en que nos relacionamos justamente con la ley. Este es el problema del hombre y de las transgresiones, no solamente por condiciones psicológicas, sino también por condiciones sociales, ambientales, familiares, culturales, etc. Muchas gracias.